Buen día, jóvenes. Bien, vamos a analizar ya la última parte de la unidad. Entonces, en este caso, lo que quiero que se entienda es lo siguiente, es el principio de continuidad en flujos estacionarios. Bueno, ya habíamos hablado sobre el tema de flujos estacionarios y es cuando la energía dentro del volumen de control se conserva. Entonces no existen variaciones eh, y también hay que tener en cuenta lo siguiente, que se conserva en este tipo de procesos eh, el, el flujo estacionario, lo que se mantiene es el flujo másico. Verán qué sería esto del flujo másico. El flujo másico no es más que la cantidad eh, de masa por unidad de tiempo. Entonces, debido a que esto es un sistema abierto, está entrando y saliendo ciertas cantidades de masa. Entonces, cuando nos encontramos con flujos estacionarios, eh, lo que también se conserva y nos ayuda para el proceso de cálculos de otras variables es tener en cuenta que la cantidad de masa por unidad de tiempo que entre sería la misma cantidad de masa por esa misma unidad de tiempo que sale. A eso se le conoce como flujo másico. Hay otro tipo de flujo que se llama flujo volumétrico. El flujo volumétrico eh, hace referencia a la cantidad de volumen por unidad de tiempo. Como aquí está planteado, por ejemplo, lo que pasa es que esa cantidad de masa ocupa cierta cantidad de espacio. Entonces, es por eso que otra forma de expresar el flujo, de medir el flujo, es mediante el flujo volumétrico. Entonces, tenemos dos maneras en la que podríamos expresar el flujo, ya sea en términos de la masa o en términos del volumen que ocupa esa masa. Entonces, el detalle es que en ciertos tipos de fluidos eh, solo se conserva el flujo másico en cuanto a que es igual a la entrada y a la salida. Eh, y esto es en el caso de fluidos que son compresibles, no se puede garantizar que el volumen, el flujo volumétrico a la salida sea el mismo. Y es debido a las propiedades del propio fluido. Y es que se puede comprimir y puede ocupar un espacio menor. Entonces, por lo tanto, ya no se puede cumplir el hecho de que el flujo volumétrico en la entrada sea igual al flujo volumétrico a la salida. Lo que sí se cumple es la cantidad de masa. La cantidad de masa a la entrada sería igual a la cantidad de masa a la salida. Claro, por unidad de tiempo. Bien, eso es importante tener en cuenta cuando el fluido que está circulando por nuestro volumen de control tenga esa propiedad de que pueda ser comprimido. Si puede ser comprimido, solo se conserva el flujo volumétrico, perdón, el flujo másico. Ahora, hay casos donde el fluido tiene características o dificultades para ser comprimido y se le conocen como flujos incompresibles, como son la mayoría de los líquidos. Entonces, eh, estos eh, hacen que se conserve tanto flujo másico como flujo volumétrico, porque al ser líquidos, puedo garantizar que a la salida esa misma masa va a seguir ocupando el mismo espacio a la entrada, porque no se pueden comprimir. Entonces ahí muchas veces nos conviene en ese tipo de casos de líquidos trabajar con flujo volumétrico debido a que es más simple que trabajar con flujos másicos. Entonces, aquí está señalado que para flujos incompresibles puedo plantear esta igualación del flujo volumétrico. No, recuerden que el punto, espero que se pueda apreciar, el punto en la parte superior
hace referencia a la derivada. Y debido a que esto es volumen, si derivamos con respecto al tiempo, bueno, pues sería el cambio de volumen con respecto al tiempo. Entonces es el flujo volumétrico. Metros cúbicos por segundo. Bien. Ahora, el flujo volumétrico puede ser expresado de esta manera. La velocidad por el área. Lo que pasa es que el fluido está circulando por una sección, por una tubería que tiene cierta área de flujo. Eh, También se le puede conocer como área transversal. Entonces, esa área, por la velocidad con la que está circulando, si las multiplicamos, me va a dar el flujo volumétrico. Entonces, por eso es que flujo volumétrico a la entrada es igual al flujo volumétrico a la salida. También se puede expresar como velocidad a la entrada por el área de entrada, sería el flujo volumétrico a la entrada. Mientras que la velocidad a la salida, por el área de la salida, me va a dar el flujo volumétrico de la salida. Bien. Vamos con la siguiente diapositiva para analizar el siguiente concepto. El concepto que se plantea aquí es trabajo de flujo y energía de un fluido en movimiento. Bien, lo que pasa es que, verán, si contamos, vamos a analizar la figura, si contamos con un volumen de control, en él va a circular cierto fluido, es decir, porque la masa, recordemos que va a estar atravesando las fronteras de nuestro sistema. Entonces, para que ese fluido entre y salga del volumen de control se requiere un trabajo. ¿Sí? Se requiere un trabajo, es decir, necesitamos aplicarle cierta fuerza al fluido para que éste tenga la capacidad de entrar y de poder salir. Entonces a eso, a, a ese trabajo que nosotros le estuviésemos adicionando al fluido, se conoce como trabajo de flujo. Y bien, aquí nos señalan que ese trabajo de flujo puede ser determinado, si recuerdan, la definición de trabajo más sencilla era fuerza por distancia. Entonces, pues aquí se está tratando de señalar que se estaría empujando con una cierta fuerza y se estaría desplazando una cierta distancia L. Entonces, a partir de eso es que se empieza a hacer el desarrollo debido a que la fuerza por el área, perdón, esta fuerza va a generar presión. Ajá, esa fuerza va a generar presión. Entonces, también puedo expresar la fuerza en términos de la presión que vaya a generarse dentro del sistema. Entonces, es por eso que luego se empieza a desarrollar y en vez de expresarse fuerza por distancia, se empieza a plantear presión por área por distancia. Y es que la fuerza se puede determinar en términos de la presión y el área. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que normalmente en fluidos es más común trabajar con la presión con la que se encuentran las partículas del fluido en vez de estar teniendo en consideración la fuerza de empuje. ¿Sí? Es más común trabajar con presiones. Es por eso que se empieza a desarrollar con ese objetivo. Bien. Ahora, área por distancia, bueno, pues eso me da un volumen. ¿Sí? Entonces es por eso que luego se simplifica y se plantea que el flujo de trabajo en realidad se puede expresar como la presión a la que se encuentra el fluido por el volumen. Entonces, eso sería el trabajo de flujo. ¿Sí? Si lo analizáramos, esto va a tener unidades de energía. ¿De acuerdo? Va a tener unidades de energía. Entonces, ahora que si lo multiplico por, en vez de utilizar el volumen, utilizo el volumen específico, si lo notan aquí es una V minúscula, hace referencia a volumen específico, bueno, pues voy a tener energía
pero por unidad de kilogramo. Recuerden que el volumen específico es el espacio que ocupa cada unidad de masa. Entonces, por eso era en unidades, el volumen específico es metros cúbicos por cada kilogramo, sobre kilogramo. Bien. Bien, continuamos. Espero que haya quedado claro lo que es el concepto de trabajo de flujo. Entonces, también se considera como una energía. Antes de continuar, lo que pasa es que en la siguiente diapositiva vamos a hablar de distintos tipos de energía. Esto va a ser una de las energías con las que cuenta el fluido y bueno, muchas veces se considera que es una energía debido a la presión. Entonces, o energía de flujo. Bien, vamos con la siguiente diapositiva. Bien. Aquí se empieza a expresar las distintas energías con las que cuenta el flujo o la masa que está atravesando las fronteras de nuestro sistema. Entonces, lo que pasa es que no solamente cuenta con la energía que le permite introducirse y salir, sino que también cuenta con otras energías. En la diapositiva anterior, solo lo que se analizó es la energía que empuja al fluido. Entonces, sin embargo, como se menciona, hay otras energías que transporta el mismo fluido. Bien. En este caso, aquí se analizan o se plantean esas distintas energías. Por ejemplo, la entalpía, ¿sí? En la entalpía está involucrada tanto la energía de flujo como la energía interna. Aquí este concepto lo que hace es considerar esas dos cuestiones. Entonces, la entalpía es una de esas energías. Luego, otra energía es la energía debido a la velocidad con la que está circulando el fluido, o también conocida como energía cinética. Y esta otra energía es la energía debido a el nivel de altura en el que se encuentre, o también conocida como energía potencial. Entonces, todas estas energías, al estar planteadas aquí, son energías por unidad de kilogramo, ¿sí? Energías por unidad de kilogramo. Entonces, por eso es que luego se multiplican por la masa del sistema y se tendrían expresado en kilojoules. Bien. Ahora, en vez de utilizar la masa, utilizo el concepto de flujo másico. Si multiplico a la energía por unidad de kilogramo, que serían todo esto que está entre paréntesis, es la energía total que transporta el fluido por unidad de kilogramo. Si lo multiplico por el flujo másico, lo que voy a obtener es la potencia que transporta el fluido, ¿sí? O la tasa de energía transportada por el fluido. Y es que tiene unidades de potencia, ¿sí? Serían kilojoules en este caso. Bien. En esta figura se expresan los distintos tipos de energía. Como pueden observar aquí, los primeros dos términos, el primero dice energía de flujo, es la que habían analizado anteriormente. Luego, U minúscula es la energía interna, es decir, debido a que el fluido cuenta con cierta temperatura, es decir, no está a 0 grados Kelvin, por lo tanto tiene cierta temperatura que le da cierta energía. Entonces, estos dos primeros términos en realidad se simplifican a la entalpía. Entonces, sin embargo, aquí está desarrollado en mayor medida. Entonces, es la energía interna más la energía de flujo, eso sería la entalpía. Bien, luego la energía cinética es la velocidad elevada al cuadrado entre 2, más la energía potencial, que es la gravedad por el nivel de altura. Bien, entonces esa sería la energía que transporta el fluido o fluido en movimiento. Bien.
Ahora, con el objetivo de dejar planteado un balance energético, lo que pasa es que el fluido transporta energía, llega con cierta energía a la entrada y a la salida puede tener una energía diferente. Ajá. Por eso es que se expresa otra ecuación que se conocen como balances energéticos o balances de energía. Y como pueden observar aquí, eh, se está planteando que la tasa de transferencia de energía a la entrada, ¿sí? Porque la energía no solamente puede entrar al sistema, no solamente puede entrar debido al propio fluido, sino que también al sistema puede entrar de manera externa mediante calor o mediante trabajo. Entonces, se están considerando los tres tipos de energía que pueden entrar a un sistema de frontera abierta. Si lo recuerdan, cuando era este sistema cerrado, pues solamente podían entrar estas dos tipos de energía, o calor o trabajo. Pero ahora, debido a que la frontera eh, es un sistema abierto, tenemos masa que cuenta con cierta energía que puede adicionar esa energía al propio sistema, al sistema abierto. Entonces por eso es que ahora se adiciona este otro término. Y aquí se expresa que si, bueno, pues si nos encontramos en un sistema estacionario, la energía de entrada va a ser igual a la energía de salida. Entonces, igual, los tres tipos de energía que puedan salir del sistema. De, a la salida, perdón, del sistema puede salir calor, ¿sí? O puede generarse un trabajo. El sistema puede generar un trabajo y también a la salida el fluido puede salir con una cierta cantidad de energía, ¿sí? Puede tener cierta presión, eso le da energía de flujo. Puede tener cierta temperatura, eso hace que el fluido tenga energía interna. Y puede salir con cierta velocidad, eso hace que cuente con energía cinética. Y puede salir a cierto nivel de altura y eso hace que cuente con energía potencial. Entonces, eh, a la salida el fluido aún puede contar con energía. Entonces, bueno, aquí en la siguiente ecuación que está planteada es simplemente desarrollar un poco más el tema de la energía del fluido. Entonces, como se observa, lo que se desarrolla es la energía del fluido. Bien. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar por el momento. En cuanto a teoría, y posteriormente en un siguiente video lo que vamos a tratar de hacer es poner en práctica con algunos ejemplos toda esta teoría. Bien, muchas gracias.